1:48, abro mi cuaderno de campo y registro una fecha concreta, muy reciente, en la cual se producía una escena. A veces os voy a contar escenas, en esta ocasión con documentos, porque la sorpresa nos atrapó. Estábamos comiendo con Roberto Ontañón. Roberto Ontañón, que ha participado varias veces en Milenio 3, es ni más ni menos que el director de Cuevas Prehistóricas de Cantabria, aparte de ser un prehistoriador y un arqueólogo de máximo prestigio mundial. Y un buen amigo. Además es un amigo que yo creo que ha ido abriendo sus perspectivas, ¿no? A pesar de no dejar nunca de ser riguroso y científico, se ha ido dando cuenta de que pasan muchas cosas. Y claro, él es el director de Cuevas de Cantabria, y es que en las Cuevas de Cantabria Javier Sierra se ha referido a ellas en una escena del verano, y no es por casualidad. Han pasado demasiadas cosas misteriosas durante mucho tiempo, pero esta superaba cualquier perspectiva. La escena es muy rápida. Estábamos en el Marqués, un lugar de Puente Viesgo, mítico. En la mesa un cocido montañés. Creo que Diego Marañón habrá hecho ahora mismo la foto mental. Una comida recia. Ideal después de haber pateado y haber descendido a muchas cuevas para volver a enfrentarnos al misterio de los que fuimos hace milenios. Y resulta que yo le pregunté a Roberto Ontañón, tenía la cuchara en la mano, estaba a punto de meterme esos garbanzos en el buche, y le dije, ¿qué pasó, Roberto, con aquellos cuerpos, con aquellos 5 pobres desgraciados que aparecieron dentro de una cueva? Dije, ¿cómo? ¿Has dicho revenants? Resulta que en estas mismas fechas hemos ido recibiendo, casi con cuentagotas, noticias del centro de Europa, donde nos hablan de los ritos a los vampiros, las estacas en el pecho, las bocas con una piedra, muertos que por algún motivo eran maldecidos, quizá porque tenían un poder especial. Y hemos creído, porque somos así, que ahí está el terrible y tenebroso mito del no muerto que regresa. Pero esta noche, y yo creo que no es poca cosa, vais a comprender, y yo no sé si ponerlo de exclusiva o no, que quizá los primeros vampiros, los primeros esqueletos de vampiros, de retornados, están, sí, en España. A Roberto Ontañón le quise preguntar un poco más. ¿Cómo? He escuchado mal. Yo recuerdo unos esqueletos. Nos sobrecogieron. Estaban en la zona más profunda. Había que descender rapelando por 2 túneles de más de 100 metros de caída libre. ¿Quién había bajado aquellos cuerpos? En aquel momento, sin saber yo nada, sigo sin saberlo, pero desde mi ignorancia me llamó la atención que habían sido rodeados por estalactitas. Había una colocación rara. Por eso la palabra revenant, retornado, me sonó demasiado fuerte. Sí, los revenants en francés, ¿no? Que son los que vuelven, los que regresan, ¿no? Después de los que regresan del más allá, ¿no? Una vez fallecidos y vuelven digamos, al mundo de los vivos, y normalmente además con malas intenciones. Palabra seria, se había que indagar, porque no teníamos ninguna bibliografía que yo sepa de vampirismo, ritos de muerte de este tipo, de satanizar al muerto para que no vuelva. Todos habéis escuchado, podía ser una de las preguntas del buzón de Milenio te responde, aquello de los zombies en Haití, que se les entierra en posición inversa para que si vuelven vayan hacia abajo, las cosas que ha grabado Javi Pérez Campos en Rumanía o Bulgaria. Pero es que esto es siglo VII y VIII, es muy anterior a todo lo conocido, y seguramente, como en casi todo, no es lo primero. Quizá los vampiros, los retornados, los no muertos sea una de las primeras creencias. Lo siguiente que me dijo Roberto Ontañón es que alguien pacientemente, esto es muy de novela también, se había asegurado de hacer una tesis, un trabajo sobre esos cuerpos en concreto. Para él no había duda. Revenants, no muertos, ritos concretos de muerte elaborados en el siglo VII o VIII, cuerpos dejados ahí por algo, en esas cuevas donde al mismo tiempo de alguna forma nace el arte. La Garma, una cueva con pinturas prodigiosas, una cueva donde entramos, imaginad nuestra emoción, fuimos la primera cámara en entrar y a grabar, y todo estaba intacto. Se derrumbó una de las entradas y se encontró algo que es increíble, que es una cueva prehistórica tal y como quedó, pero había unos cuerpos que no casaban con nada. Ese hombre, José Ángel Hierro Gárate, ¿lo imagináis? Un arqueólogo como un CSI de la historia, destinado a investigar pacientemente, en la oscuridad de alguna forma, qué pasa con esos cuerpos. Tienen algún detalle, ¿verdad?, para hablar de todo esto. Escuchamos. Sabes que son 3 muertos según bajas la cima, y luego hay otros 2 más al interior. Están fechados todos por carbono 14 en torno al
los dos más interiores en torno a mediados, la segunda mitad del siglo VII, y los otros 3 en el siglo VIII, y todos tienen la característica, digamos, llamativa de que parece que sus cabezas han sido aplastadas, ¿no? Esto es como un poco el juego del Cluedo, y lo proponemos. Yo quiero que imaginéis posibilidades. Una cueva que, un pequeño detalle, Carmen, para entrar en la zona profunda pasa algo raro, ¿verdad? Que desde luego a una mujer no se le pasa de largo. Tiene que ver con un aspecto de la fisionomía. Sí, para entrar en la cueva de la Garma, además, bueno, nos fijamos perfectamente porque no es fácil, es una entrada bastante angosta, y lo primero que tienes que hacer es meter la cabeza, después uno de los hombros, girarte un poco, meter el otro y por fin sale todo el cuerpo. Es el mismo gesto que hacen los ginecólogos cuando sacan al bebé del vientre de la mujer. Es como entrar o salir del útero. Pues desde luego en el fondo de aquel útero inmenso de cientos de metros, donde curiosamente junto a los cuerpos hay unas figuras. Vosotros sabéis, nos habéis escuchado muchas veces, hasta Lastigo me imagino, que los españoles que fuimos hace, por ejemplo, 25.000 años, dejaban su palma, no sabemos por qué, grabada. Pues bien, junto a estos cuerpos de la Garma hay una de las manos que no se parece a ninguna. Esa mano, es curioso, quizá tenga que ver, yo no lo sé, acaba en garra. El dedo pulgar es una afilada garra que desde luego da un aspecto tenebroso. Ahí acaba la cueva, hay una gran sima, y junto a ella los cuerpos, y unos cuerpos que además tienen posturas demasiado extrañas para los arqueólogos. Lo que está claro es que no murieron dentro de la cueva, ni a la vez. Los bajaron muertos y los colocaron. ¿Cómo los colocaron? Pues de una manera que no sigue las costumbres, digamos, estándar de la época, ¿no? No están colocados como en un cementerio, digamos, ordinario de los que había al aire libre. No están en decúbito lateral, con las piernas flexionadas, digamos, en posturas que no son las ortodoxas, digamos, entre comillas. Cuando se encontraron llamó mucho la atención el tema de las cabezas, ¿no? Que estaban aplastadas, una vez esqueletizadas, por lo que todo apunta. Alguno incluso tenía la piedra al lado con lo que lo habían hecho. Están poniendo unas caras Javier Pérez Campos, Javier Sierra, Carmen. Javi, porque hace no mucho tiempo estaba grabando el momento en que los arqueólogos exhumaban cuerpos de vampiros. No es ficción, el cementerio de vampiros de Sozopol. Y ese detalle que Javi me contaba, en el museo la gente más científica, más fría, más materialista, cuando pasaba el esqueleto del vampiro, hacían una cosa. Sí, luego iban los informes y a los ordenadores, pero antes se santiguaban. Y seguro que muchos no creían, pero el viejo mito, el arquetipo antiquísimo de la sombra del vampiro estaba ahí. Estamos hablando, amigos, y esta es la labor de Milenio 3, no de Bulgaria, no de Rumanía, de Cantabria. Hallazgos que no conoce nadie. Hablamos con arqueólogos de primer nivel y gente que trabaja a nivel científico, que nos han permitido esbozar esta posibilidad. Más, no solo estamos acumulando elementos para una historia detectivesca, no solo las posturas, hay mucho más. ¿Qué hacían si fueron machacados sus cráneos post-mortem en aquellos lugares? ¿Cómo fueron descendidos? Uno no se pierde ahí, uno no se cae ahí, uno está colocado ahí. Roberto Ontañón, director de Cuevas de Cantabria, pone más elementos para este enigma milenario bajo tierra. Todo es bastante alucinante porque digamos que el acceso, tú lo conoces, el acceso, o sea, la localización de estos cuerpos en una cueva no es una cueva que, digamos, con un acceso fácil, un acceso evidente. O sea, llegar hasta allí lleva varios cientos de metros de entrada en una cueva, pero además en una cueva salvando 2 pozos verticales para los cuales tuvieron que utilizar material de espeleología medieval, ¿no? Serían cuerdas, serían escalas. Tuvieron que acarrear sus cuerpos hasta allí, dejarlos en esa zona oscura, subterránea, en la más absoluta profundidad, y luego, después de aproximadamente un año y pico o 2 años, cuando el cuerpo ya estaba completamente escarnado, volver allí para destrozarles los cráneos con piedras. Normalmente los enterramientos en las necrópolis medievales eran enterramientos de personas normalmente desnudas, sin ningún tipo de ajuar acompañante. Algunos de las personas, de estos jóvenes que fueron enterrados en la Garma, fueron enterrados, es lo que se llaman enterramientos vestidos, ¿no? Llevaban vestimentas, incluso algunos llevaba un cinturón que era un artículo realmente de lujo en aquella época, ¿no? Un cinturón de cuero con remaches de bronce y con una broche damasquinado que realmente era un objeto de lujo en aquella época, ¿no? Luego, esa
pertenecía a un grupo social en aquella época dominante, ¿no? Pues, un grupo social, digamos, lo que hoy diríamos una clase social alta. 2 de la madrugada, ¿y qué hacían personas de la clase social alta de la época del siglo VII? Imaginaos la España del siglo VII. Un cristianismo que todavía se debate también con otras creencias y paganismos. Unas zonas inaccesibles todavía hoy. Para bajar tenemos que ir con equipos especiales. ¿Qué esfuerzo? ¿Para qué? Bajaron después, esperaron a que se desencarnasen los cuerpos y los machacaron con piedras. Lo curioso, lo que ha sorprendido a estos arqueólogos cántabros que tan magnífica labor hacen, es que resulta que hay varias cuevas cercanas donde, examinando a los restos, donde investigando de otra forma, se han encontrado más revenants. Unos 10 años después se encontró otro yacimiento similar, que es la Cueva de las Penas, que está en Mortera, en el municipio de Piélagos, al otro lado de la bahía de Santander, hacia occidente, que los cavaron Ángeles Valle y Mariano Luis Serna, y también pues era un enterramiento colectivo de gente de época visigoda, 13 individuos, todos muy jóvenes, como los de la Garma. En el caso de las Penas, de la Garma todos son menores de 20 años, hay un niño de 12 y los demás son subadultos todos, y en el caso de las Penas eran 13 individuos, todos menores de 35, con muchos niños y subadultos también. Y allí llamó mucho la atención cuando se excavó que las cabezas no aparecían por ningún lado. Y cuando se excavó un rincón lateral, una pequeña galería lateral en la zona sepulcral, se encontraron los cráneos, o los restos de los cráneos, que también habían sido aplastados y en ese caso quemados, junto con otras cosas como semillas, granos de cereal en realidad, más que semillas. Cuando llega esa noticia de Sozopol, Bulgaria, o un nuevo cuerpo en el cementerio checo de Celicovice, da la vuelta al mundo. Quizá porque no hay problema en contarlo. Solo con valientes como Roberto Entañón podemos contar esta historia. Pero ¿por qué nosotros no lanzar la noticia al mundo? Demonios, ¿no? De que tenemos aquí hallazgos impresionantes. Para que nos entendamos, entre los revenants, revinientes, zombies del pasado, llamadlo como queréis, pero el tema es inquietante porque quiere decir que está junto a la humanidad hace más tiempo del que se pensaba, hay 8 siglos de diferencia. Son 8 siglos más antiguos los españoles. Que quede claro. Cueva de las Penas, desde luego un nombre muy adecuado para lo que luego se ha encontrado. Cabezas cercenadas y quemadas, y con semillas y trigo, como si hubiese un rito antiquísimo del que hemos perdido cualquier noción, y que es tan poderoso más que el de la estaca o el de la piedra. Es más, parece mucho más elaborado, porque tenía que haber gente bastante participando en ese descenso, que quizá era un descenso a los infiernos. Pero José Ángel Hierro Gárate, la persona que ha trabajado durante años sobre estos cuerpos, nos revela secretos, porque la pena de todo esto es que a veces se queda solo entre los interesados más científicos, y que muchas veces, y lo sabemos bien, y sé que nos comprenderán nuestros amigos, precisamente estos temas del más allá, de lo sobrenatural, del miedo, quedan como a un lado, no son amables. Como diría el maestro Patrick Harpur, generan incomodidad, no sabemos bien por qué. Bueno, pues José Ángel nos cuenta que cuando ya estaban alucinando con las diferentes, hablamos de 13 cuerpos sin cabeza, resulta que llegan nuevos acontecimientos. Y creemos haber detectado algunos elementos que nos ponen tras la pista de conductas, digamos, necrofóbicas, o sea, de miedo a los muertos y de tratar de evitar que esos muertos que por algún motivo pudieran resultar peligrosos para los vivos, pues fueran, digamos, su amenaza fuera pues anulada, ¿no? Uno sería el destruir el cráneo, que es la manera típica de acabar con un potencial revenant o retornado, llámale vampiro, llámale X, porque al final el vampiro no es más que un tipo de revenant. Y la otra sería la de la quema de grano, y te explico lo de la quema de grano. En los penitenciales altomedievales, que son los típicos libros que hacían la lista de cosas por las que había que cumplir penitencia, ya hay una referencia a la quema de grano en el sitio donde hay un hombre muerto, donde ha muerto un hombre, y el grano, o sea, se supone que se quemaba, o que la gente lo quemaba para garantizar o para conseguir la salud de los vivos y de la casa, ¿no? Entonces hay autores que consideran esto que era una forma de aplacar al muerto para que no volviera a causar problemas a los vivos. Estamos casi subiendo, ¿verdad, Carmen? De nuevo con las botas y con rapelando, volviendo, regresando, como a veces ocurre en la Garma, ¿no? Saliendo de esa vagina de piedra, que todo tiene un significado.
aunque no lo comprendamos, y dejando allí a los revenants o retornados. Ahora entendéis por qué, hablando con estas máximas teorías arqueológicas, me quedé con la cuchara a medio camino, ¿no? Retornados, no muertos, y la sensación una vez más de que las cuevas nos guardan muchísimos secretos. ¿Vosotros qué opináis? Don Javier Pérez Campos, Javier Sierra, Carmen Porter, Santiago Camacho, vampiros en España arqueológicos 8 siglos antes de todo lo que nos cuentan en Centro Europa. No está mal. A mí me ha llamado la atención un detalle concreto que me recuerda un poco a las historias que nos contaban en Sozopol, ¿no? Estos databan efectivamente del siglo XVI, 8 siglos después, pero hay un detalle, como te digo, que cuadra, ¿no? Que me recuerda un poco a esta historia. Hablaban, por ejemplo, de que ese detalle del cinturón hacía pensar en una persona de alto rango, ¿no? Pues en los cuerpos que se encontraron en Sozopol también pensaban que eran personas de alta sociedad porque estaban enterradas precisamente en el ábside de una antigua iglesia, y esa posición estaba reservada pues para personas importantes, para gente de una clase social alta, como decía. Tengo en mis manos un informe publicado por la Diputación Foral de Vizcaya. Es un estudio científico que se titula El uso de las cuevas naturales en Cantabria durante la Antigüedad tardía y los inicios de la Edad Media. Y está hablando este informe de un número infinito de cuevas en toda esa región donde se han encontrado este tipo de enterramientos. En cualquier caso, sean revenants o no, eso en fin lo demostrarán las siguientes investigaciones, es un tipo de comportamiento funerario que no se había detectado antes. Y esto realmente es muy sorprendente. Desde luego sabemos que son restos medievales, pero lo curioso de este asunto es que muchas de las cuevas donde se han enterrado o se han olvidado o se han sepultado esos cadáveres de la época visigótica, son cuevas con arte rupestre. Y ahí surge una pregunta que no tiene solución en los libros de historia. ¿Vieron en la Edad Media nuestros antepasados en esa época ese arte, ese primer arte? ¿Se tropezaron con él? ¿Le dieron alguna interpretación? Hasta ahora sabemos que el arte rupestre solamente entra en los libros de historia a partir del descubrimiento de la cueva de Altamira en 1879. Antes nadie le había prestado atención a eso. No existía realmente, oficialmente. No existía, no hay referencias en códices, no hay documentos que hablen de ese tipo de bisontes o de animales extraordinarios pintados en cuevas, y sin embargo estos cuerpos, que han sido descendidos deliberadamente, seguramente por equipos de personas con antorchas, tuvieron que haber visto algo. Descendidos o arrojados, porque cuando estás en la Garma te das cuenta de que era muy difícil que ellos pudieran acceder a esa cima. Bien podían haber sido, y se planteó en la mesa cuando Roberto Ontañón sacó el tema, que pudieran ser lanzados como si fuera un pacto de sangre, como si fuera un ritual. Luego parece ser que los estudios posteriores han visto, ¿no? Exactamente, han visto que no, que esa colocación era por algo. Es verdad que estaban alrededor llenos de estalactitas, de estalagmitas que habían arrancado de los techos, de los suelos, y fíjate, además en un sitio que lleva hacia otro misterio de esa cueva, hacia un lugar que es donde está esa garra de la que hablabas tú antes, donde además los propios arqueólogos escuchaban lamentos, escuchaban gritos extraños y no sabían de dónde provenían. Tal vez son los chillidos, los gritos de esos revenants. Por aquí desvelamos otro pequeño secreto, ¿no? Y sé que no se van a enfadar nuestros amigos, pero evidentemente, oficialmente, pasa un río y el efecto del agua ante una sima hace esas sonoridades. Aunque aquí es como decía William Blake, ¿no? Aquello de voy por un camino y dice, y con mi ojo de visión normal, vamos a llamarlo así, veo un cardo doblándose en el camino, pero con mi ojo interno, llamándose la otra visión, veo un anciano encorvado que me espera, ¿no? Y no sé muy bien qué es de las dos partes es más real. El asunto es que los arqueólogos, diferentes equipos, en esta parte que estamos hablando y que hemos podido visitar, nos han contado, y no es exagerar un ápice, que se han aterrorizado porque, seguramente por la naturaleza, pero es que los ecos que salían de ahí eran de poner los pelos de punta, sí. Había auténticas voces que les hicieron pensar en que ahí nacieron mitos que tenían que ver con las aguas subterráneas, duendes, pero es justo en este lugar, de alguna forma, pasando por este lugar donde ocurre
el asunto de esa sobrenaturalidad que sigue estando en algunos lugares que conocemos tampoco, ¿no? Y fíjate, Iker, antes de que nos contaran lo que ocurrió en la Garma con estos cuerpos, de que nos dieran esa palabra de vampiros o regresados, revenants, unos días antes en Polonia habían encontrado un cementerio también muy extraño. Había 44 tumbas, 17 de ellas tenían enterrados vampiros, supuestos vampiros, y con una cosa que en otros lugares no pasaba. No solamente tenían estacas clavadas o hierros clavados en sus cuerpos, sino que las cabezas no estaban en su sitio. Habían sido decapitados y muchas de esas cabezas, algunas estaban aplastadas y otras habían sido metidas entre sus piernas, en una de sus manos o encima de un hombro. Es que todo esto me sugiere una pregunta y un enigma fascinante, porque si fuera solo en Polonia, pero es que a veces, a lo largo de la historia, sobre todo en la antigüedad, entre culturas que no tienen absolutamente nada que ver, que viven en las antípodas una de otra, de repente sucede algo y tienen comportamientos similares ante lo que parece un estímulo similar. En esa misma época, en los primeros tiempos de la Edad Cristiana, en China estaba expandiéndose el taoísmo. Los sacerdotes taoístas, una de sus misiones era enterrar a los muertos, pero no enterrarlos de cualquier manera. Había determinados muertos que había que enterrarlos bien o regresaban, y se hacían complejísimos rituales que mira tú por donde muchos expertos consideran que dieron lugar al Feng Shui que conocemos actualmente, y que procede de esos rituales que buscaban los sacerdotes taoístas para dar descanso a determinados cadáveres. Aquí hay una clave y ahora escucharemos las vuestras rápidamente y enseguida vamos con la máxima actualidad, lo que está pasando en Siria, y una profecía, anotad bien. Santi, ¿hay una profecía sobre lo de Siria? Hay una profecía, además bíblica, o sea, una profecía que luego leeremos, pero que los que quieran adelantar, es el capítulo 17 del libro de Isaías. Estamos en una época, quizá leyeron esos capítulos los revenants de la Garma. Estamos hablando de que uno de los cinturones, si veréis qué enigmático, de uno de estos yacimientos aparece la cruz y esa imagen del cordero con remaches, ¿no? El cordero junto a la cruz. Por algún sentido hay símbolos que se nos escapan. ¿Y si hubiese sociedades secretas o personas de la antigüedad, iniciados, que conocían los lugares mágicos, que veían las pinturas rupestres, o que regresaban a ellas, o eran regresados, que es lo peor, para alcanzar ahí la muerte por algo? ¿Escuchaban algo las personas antiguas que no estaban contaminadas como nosotros? Si todavía los arqueólogos de hoy, que son personas como nosotros, llegan a tener esas sensaciones que se tienen en algunas cuevas, que os hemos contado muchas veces, ¿cómo sentirían esas sensaciones los exploradores y viajeros del siglo VII? Es decir, quizás sabían muy bien que había lugares donde parecía que uno viajaba a las tinieblas, ¿no? Ahí era el lugar del rito, del sacrificio. Hay otro aspecto que llama mucho la atención de lo que nos ha comentado Roberto Ontañón y que creo que merece la pena que lo subrayemos. En la Cueva de la Garma se encuentran, además de esos cuerpos y de esa hebilla de cinturón visigótica, rastros de grano carbonizado, de granos de cereal carbonizados. En otras cuevas también se han encontrado esos granos carbonizados que son muy misteriosos. En la Cueva de las Penas, en Liencres, en Piélagos, allí se han localizado también. ¿Qué significa eso? Tiene que tener algún sentido. Forma parte de un simbolismo, de un rito que es cristiano, pero que no ha trascendido, un rito cristiano secreto de aquel tiempo para acompañar a esos peculiares difuntos. La verdad es que las preguntas que suscitan todo esto son muchas. ¿Y por qué los odiarían tanto? Es decir, ¿y por qué el ser humano tan antiguo? Repito, yo creo que es la clave para que consideréis lo que es la noticia también vosotros, ¿no? Porque no es fácil de entender. Toda esa imagen del vampiro que tenemos, que se le clava una estaca, que se le mete una piedra, la vampira de Venecia, una vampira que tiene una piedra en la boca, los ritos extrañísimos dentro de Europa, son, repito, hay casi prácticamente 800.000 años, y estos son mucho más antiguos. ¿Por qué el miedo al otro? El miedo al vampiro resulta que va a ser mucho más antiguo de lo que pensábamos. El miedo al no muerto retorna en el tiempo, va más atrás en el tiempo, y seguramente acabamos ante las primeras culturas de la humanidad con terror a los que vuelven del otro lado, claro, ¿no? Y sobre todo cómo surge, porque lo natural, y lo vemos en culturas de todo el mundo, desde la propia China hasta nosotros europeos, pasando por los polinesios, por absolutamente cualquiera, siente un respeto reverencial hacia sus antepasados. No es un temor, es un culto, hay auténticas religiones montadas en el culto a los antepasados, como propiamente la religión japonesa.
¿por qué de repente hay determinados muertos? No todos los muertos. Hay unos determinados muertos que causan espanto y otros no. Estoy pensando ahora mismo, y ahora mismo vamos con las vías de contacto para pasar a la máxima actualidad de esa tercera guerra mundial que algunos afirman que está marcada en ciertas profecías. Yo espero que se equivoquen, es lo que nos faltaba. Pero me estoy imaginando ahora mismo la Cueva de la Pasiega, que nunca se abre, nunca se ha abierto al público. Estuvimos viendo algunas cosas y en el fondo tiene algo también de túnel de los terrores, ¿no? Según se mire. Estás en mitad de la oscuridad más profunda. Hay que imaginar la oscuridad de aquel tiempo, con una tenue antorcha. Giras una pared. Hay paredes blancas, impolutas, no han tocado nada, son perfectos lienzos, no han hecho caso. Hay otros lugares inaccesibles, ahí han pintado. Y de repente uno se encuentra una especie de ser medio humano, medio serpiente, la boca abierta con dientes, una especie de cola o de brazo que se eleva al cielo y una especie de cuernos también. El aspecto, cuando el primer sacerdote investigador de la prehistoria, el padre Brühl, se puso frente a él y empezó a dibujarlo, creyó que aquello era la imagen más antigua de un viejo enemigo, el diablo. Y ese con algunos ritos parece que el diablo, la sensación del mal, no es algo que pensemos que han adoptado las religiones para convencernos de una cosa o de la otra, que luego lo han hecho evidentemente, sino que en lo profundo y en lo esencial del ser humano desde el principio había una identificación con la oscuridad, con la sombra, con el vampiro, con el enigmático surgiendo. Rápidamente, ¿qué piensa nuestra audiencia, Carmen? Pues mira, Miguel López nos dice, para mí la pregunta es que no habrá en España y cuándo se mostrará su debido interés por nuestro patrimonio del misterio. Aarón Rodríguez, Cantabria, un santuario del misterio más ancestral. Me fascinan sus historias. Mari Nieves dice, historia pura de España, más profunda y oscura. Miguel Ángel, habéis detallado con tanta fuerza descender a la cueva que me he imaginado allí arrastrándome a través de la roca. Gatat dice, las cuevas siempre me han dado miedo y ahora más. Alejandro Candame, vampiros no muertos. Pues no tienen que dar miedo tampoco, porque también son lugares de luz y lugares de revelación y lugares mágicos buenos. Ahora, hay algunas partes, sobre todo sabiendo esto, ¿verdad?, que muestran un poco de sombra también. Alejandro Caudame dice, vampiros no muertos, rituales de enterramiento, disfrutando de Milenio 3 desde la cama, eso sí, con una estaca al lado, no vaya a ser que vuelvan. Gresito, el nacimiento del mal se remonta al nacimiento del ser humano. Notorious Zoe, esa acción de aplastarles la cabeza es síntoma inequívoco de terror. Maca dice, los primeros restos de vampiros y en España. ¿Esto lo saben los del COI? Venga, Santi, que nos lo han puesto ahí votando prácticamente sobre el COI, aunque sea en una frase. ¿Se podría decir algo? Porque está la gente disgustada. ¿Ves? Esos mensajes que nos llegan diciendo, bueno, pero sí, ¿qué hay pasa? Varios que se refieren a ¿Qué eso. pasa? Que Madrid, que somos una ciudad donde además nadie es forastero, hombre, una ciudad tan abierta, una ciudad tan maravillosa, tan llena de misterios, se pueden hacer muchos dosieres con el Madrid mágico, ¿no? Y el gran programa del maestro Enrique y de Vicente, ese Madrid mágico, mítico, insuperable, ¿no? Y hay quien dice que tendrías que hacer una pequeña, yo no sé si han menos un par de frases, una sección sobre qué se esconde, ¿no?, en ese organismo que desde luego, a partir de este momento, para nosotros los madrileños, aunque sea de adopción, ya empieza a sonar un poco mal, ¿no?, y raro. COI. Bueno, de entrada el COI es soberano de darle los Juegos Olímpicos a quien estime oportuno, dado que, y eso es algo que comentaba con Javier Sierra antes en la redacción, es una institución privada, no es algo que es como la ONU, no es patrimonio de la humanidad en absoluto, son unos señores que están allí gestionándolo como buenamente les parece. Y luego, pues a lo mejor sí habría que recordar que a veces sobre las gestiones del COI y sobre estas cosas de las elecciones de ciudad candidata ha planeado la sombra de la sospecha. Y los que quieran tirar de hemeroteca harían muy bien en acordarse de una cosa que se llamó el escándalo de Salt Lake City. Salt Lake City aspiraba a las Olimpiadas y empezaron a caer unos sobres muy parecidos a esos que han estado tan de actualidad todo este verano pasado. Aquí también había sobrecogedores y eso salpicó a muchísimos miembros del COI. También hubo una ciudad candidata, Nagoya, que se gastó, y también hubo un escándalo tremendo, se gastó $4 millones solamente en entretener a los X miembros del Comité Olímpico que fueron allí a ver la ciudad. No se sabe qué tipo de entretenimiento les dieron con $4 millones. En fin, nos imaginamos que la conspiración planea sobre todo los organismos. Cuando hay humanos de por medio, y varios, ya tenemos conspiración. Vamos a hacer una cosa. Quiero que escuchéis Enrique de Vicente,
porque esto me deja un poco helado y también es digno de opinar, ¿vale? A ver qué está pasando. Yo, menos mal, los tambores de guerra, yo decía, yo creo que se habían pasado un poco. Pero un día escuché a Enrique de Vicente y a Dragó decir, no, la Tercera Guerra Mundial, es que no hay otra salida, es que va a ocurrir. Yo digo, hombre, no podéis ser tan agoreros, eso no puede ser, no me lo creo, no. Y se empieza a hablar de una profecía. En estos días se empieza a hablar de una profecía que contaba lo que está pasando. Confieso que no soy experto en estas lides. ¿Esto qué significa? ¿Qué opináis? ¿Qué se puede aportar? Se aprovechan los acontecimientos y se asusta a la gente, pero claro, esto ahora recorre el mundo a una velocidad que antes era imposible. Asusta también, ¿eh? Pero es una profecía más. ¿Hay algo más? Contadme vosotros, por favor. El gran peligro es que se convierta en una profecía autocumplida, es decir, que a fuerza de... ¿Qué son las profecías autocumplidas? Pues a fuerza de repetirlas y de asumirlas como reales, que finalmente los propios actores que están en liza en estos momentos decidan, abalanzarse los unos contra los otros siguiendo este designio que supuestamente está profetizado. Cuando hablamos de Siria, por ejemplo, hablamos de un país, de una región del planeta que en época bíblica jugó un papel muy importante. Cuando hablamos de Irán, sucede lo mismo, del antiguo Irak. Todos estos son lugares que aparecen mencionados en las Sagradas Escrituras. Son cuna de la humanidad. También. Exacto, y que siempre que hay un conflicto, siempre lo ocurrió en la Primera Guerra del Golfo, ocurrió en la Segunda y ocurre ahora, siempre encontramos profecías o versículos bíblicos que le son aplicables. Hasta ahora yo no había visto el peligro, es decir, se acertaba o se aproximaba más o menos a la cuestión, pero ahora, precisamente por la información, por las redes sociales, por la permeabilidad de los soldados y de los dirigentes políticos a este tipo de textos, sí que se puede percibir ese peligro, el peligro de querer cumplir la profecía. A las 2:23, Santiago Camacho nos va a dar una narración rápida, pero como él sabe hacer, porque me comentabas en plena redacción que había esas noticias que no se cuentan, muy interesantes para entender el mundo en el que vivimos, para entender engranajes que a veces no se comprenden, pero que luego tienen sus efectos inmediatos, que son un poco los engranajes de la auténtica conspiración, ¿no? Pues sí, recordemos que todo esto viene a raíz de un presunto ataque con armas químicas que realiza contra la población civil el régimen de Bashar al-Assad, que causa consternación en todo el mundo. Las imágenes las vimos todos en los informativos, y que es lo que mueve a Barack Obama para anunciar una intervención, lo que él denomina una intervención puntual. El problema es que, claro, hay muchas cosas en las que no se han pensado. Efectivamente, Bashar al-Assad tiene el segundo mayor arsenal de armas químicas del planeta. Curiosamente, buena parte de esas armas químicas, los elementos para fabricarlas fueron vendidas por empresas del Reino Unido. Es decir, que aquí a veces nos rascamos las vestiduras, pero previamente nos hemos beneficiado con ese tráfico inmundo, ¿no? Las paradojas increíbles del mundo de la guerra y de los mercaderes de la guerra, ¿no? Pues sí. Pero es que están surgiendo muchas dudas sobre la autoría, la dimensión y la naturaleza de ese ataque. Hay un colectivo curioso al que sigo hace años que se llaman Veteranos Profesionales de la Inteligencia para la Sensatez. Bajo este título se esconde una asociación... Permíteme, pero solo tú podías seguir ese grupo, ¿eh? Pues bajo este título se esconde una asociación, digámoslo así, de, para entendernos, antiguos espías jubilados. Entre ellos, gente de muy alto nivel, sin ir más lejos, un antiguo director de operaciones de la CIA, es decir, personajes que son que han tenido cargos de mucha relevancia y saben muchísimo de qué están hablando. Pues estos exmilitares y agentes de inteligencia han enviado una carta a Barack Obama, y voy a leer un párrafo que quizá sea interesante. Lamentamos informarle de que algunos de nuestros ex compañeros de trabajo nos dicen categóricamente que, contrario a las afirmaciones de su gobierno, la inteligencia más fiable muestra que Bashar al-Assad no fue responsable del ataque químico que mató e hirió a civiles sirios el 21 de agosto, y que funcionarios de inteligencia británicos también conocen esto. Al escribir este breve informe hemos optado por asumir que usted no ha sido plenamente informado, debido a que sus asesores decidieron darle la oportunidad de lo que se conoce comúnmente la negación plausible.
bueno, también estos veteranos profesionales le recordaron que antes de la guerra contra Irak le habían mandado a George Bush una carta semejante diciéndole que a ellos les constaba que Saddam Hussein no tenía armas de destrucción masiva. Vamos con una rápida ráfaga de opinadores de primer nivel del tema de cómo está el patio, porque por ejemplo para las personas, por ejemplo como Javi Pérez Campos, como Fermín, como Carmen o como yo, que sabemos que leemos algunas cosas pero que no tenemos toda la información, no seguimos grupos de ese tipo como hace Santi, ¿no? Entonces, ¿qué se nos escapa? ¿Qué ocurre? Hemos preguntado, es un pack interesante, Eric Fratini, ni más ni menos que Frank Rubio, uno de los grandes de la conspiración española, ahí está nuestro buen amigo Fernando San Agustín, seguramente comandante que más sabe de servicios secretos españoles. Hay un buen puñado de amigos, Santi, que nos cuentan rápidamente, en ráfaga, cómo está el momento a nivel de conspiración, de peligro real, profecías o no, ahora mismo, esta misma noche. Hay más de 100.000 personas muertas ya en ese conflicto, ¿no? Entonces no hay que decir que si ataca a Estados Unidos, Siria va a comenzar una guerra. No, es que la guerra ha comenzado ya y por eso interviene Estados Unidos. ¿A quién beneficia ese ataque? Ese ataque solo beneficia a los rebeldes y a las potencias que les apoyan. Por tanto, de entrada todo parece una manipulación. Además, hay muchas fuentes fiables desde dentro del país que niegan que hayan sido el gobierno quienes hayan hecho eso, que además estaría cavando su propia tumba. Incluso hay un hacker que interfirió un mail que atribuiría esa operación a la inteligencia militar norteamericana, aunque en este caso yo creo podría tratarse de una intoxicación, es decir, el hacker podría haber sido intoxicado. La Primavera Árabe, que realmente pensábamos que iba a dar la democracia, pero lo que nos dimos cuenta es que realmente los grupos islámicos acaban por dominar a los grupos democráticos. En Siria se están repitiendo las mismas mentiras que llevaron a la Segunda Guerra del Golfo, o sea, se están inventando informes de inteligencia, se está manipulando y seguramente la guerra tendrá lugar e implicará pues muchísimas atrocidades. No te quepa duda de que la actual crisis mundial y los movimientos geopolíticos en Oriente Medio y hacia el Pacífico significan que se ha entrado en un conflicto que antes o después cristalizará en guerra más o menos extensa. Y nunca había oído antes, en todas las guerras anteriores de las 2 últimas décadas, a tantísimos comentaristas hablar de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Es como si hubiera un presentimiento de fondo, de tragedia, de que esto es algo más gordo que todo lo que hemos visto anteriormente. Esperamos que se equivoquen. Desde luego, Santi, ¿alguna información más sobre ese hacker, esa noticia que también ha recorrido el mundo a través de las redes? Pues sí, hay una red de hackers que se llama InfoHub que consiguió interceptar un correo electrónico, una serie de correos electrónicos de Anthony Jamie McDonald, que es director general de personal de la Oficina de Operaciones y Planes del Jefe Adjunto del Estado Mayor de Inteligencia del Ejército. El señor tiene un cargo largo. Y en esos correos lo que se daba a entender es que el tal ataque o había sido perpetrado o había sido simulado por operativos de inteligencia norteamericanos para implicar a Bashar al-Assad. De hecho, la señora de este individuo se dirigía a una amiga también, tranquilizándola, diciendo: me ha dicho mi marido que en realidad no ha habido niños muertos, que todo esto se ha hecho para las cámaras y que todo era absolutamente falso. No, nosotros no matamos niños. Todo esto está llevando, ha habido también, ¿te acuerdas en la guerra del Golfo que había una enfermera de 15 años que testificó que las tropas de Saddam Hussein se dedicaban a sacar niños recién nacidos de las incubadoras y estrellarlos contra el suelo, y que luego se descubrió que era la hija del embajador kuwaití en Estados Unidos, que ni había estado en Kuwait en toda su vida y que desde luego no era enfermera ni había visto nada de eso? Pues hay un personaje que se llama Dani, que se ha hecho muy célebre en la CNN y en otros servicios informativos occidentales desde Siria, retransmitiendo, dando testimonio como testigo ocular de las atrocidades del régimen de Bashar al-Assad. Y parece ser que circulan vídeos ahora mismo por internet en los que se le ha pillado fuera de cámara dando instrucciones como, por ejemplo: oye, que suenen ahora los disparos rápido y
desdiciéndose de muchas de las cosas que iba a contar segundos después a la cámara. Así que parece ser que hay un entramado de propaganda también prebélica que tanto un bando como otro está utilizando pues para lo de siempre, que es confundir a la opinión pública y que la información real esté a disposición de muy pocas personas. Claro, lo que ocurre es que esa confusión, ahora mismo alentada por las redes y viajando a la velocidad del sonido, o más, por supuesto, y llegando a todas las portadas de todos los medios, ya la confusión es una madeja en la cual nadie sabe por dónde actuar. Yo ya no sé, cuando ocurre ya cualquier noticia, lo pensaba en alguna ocasión, estamos ante el dilema de, pero esto luego se verá si es verdad, esta noticia concreta que ha generado tanta polémica, ¿se sabrá si es cierta o no? ¿Si ha sido una manipulación? ¿Ha sido un vídeo? Es que ahora mismo los soldados no solamente se dedican a disparar. Se ha introducido un elemento aquí en esta reflexión, que es el del hacker, ¿no? El personaje que se introduce en redes, que captura mensajes que no deberían leerse y que puede cambiar el signo. Es otra batalla. Exacto, es otra batalla que se está librando. No sé si os acordáis de lo que sucedió el pasado mes de abril, el 23 de abril, cuando un hacker entra en la cuenta Twitter de la Associated Press y emite un mensaje diciendo que la Casa Blanca ha sufrido un atentado. 2 bombas y Obama está herido. Y que Obama está herido. Inmediatamente Wall Street sufre un bajón, cae 190 puntos en cuestión de segundos por esa información que nadie comprobó, simplemente la leyeron. O sea, un tuit provoca eso. Exacto. En la bolsa más importante y poderosa del planeta. Exacto. Bueno, pues parece que ese hacker pertenecía a una organización que se hace llamar SEA, o sea, como mar, SEA, que significa Syrian Electronic Army, el ejército electrónico sirio, y que no solamente logró hackear la cuenta de la Associated Press en Twitter, sino que también ha hackeado la página principal del New York Times, del Washington Post. Acaba de atacar al FBI hoy mismo. Es decir, que existe un autodenominado ejército electrónico sirio que se está dedicando a atacar, a tergiversar, a cambiar incluso informaciones dentro de páginas web con el fin de crear una desestabilización que desde luego está consiguiendo. Por cierto, hablando de esas desinformaciones, Santi, luego nos das en una ráfaga un mensaje constante que nos llega, ¿verdad, Carmen?, sobre un meteoro, sobre un fenómeno estelar. Es curioso también el calado, ¿no? Cuando muchas personas preguntan por lo mismo. Y repito que ya hay un buzón abierto, milenio3 con número, milenio3@cadenaser.com, para esa sección nueva que vamos a inaugurar, preguntas del oyente. Ya tenemos para todo el año. Jolín. Milenio 3 responde, ¿no? O sea, tenemos que hacer algo especial. Que sigan Milenio 3 responde, a ver qué eliges, Javi, y a ver si esta noche tenemos una pregunta ya. Pero hay una que se repite sobre cierto objeto estelar que dicen que trae algo extraño. Bueno, cuidado con esto, que ya provocó 40 muertos, y no por el objeto en sí, sino por las creencias en Estados Unidos, y además gente de un nivel económico altísimo. La Puerta del Cielo, quizá los más jóvenes que no recuerden esta historia, ¿verdad, Javier? La Puerta del Cielo, se mataron esperando algo que venía detrás de un cometa. Sí, y gente con carreras, con 97. Dinero, año 97. Y ahora está pasando algo parecido en el sentido de que todo el mundo nos pregunta por algo que Santi nos quiere resolver. Pero será después. Pero es en esta madeja de acontecimientos que ya nadie controla. ¿Qué es la verdad y qué es la mentira? Fijaos, toda la prensa nacional ha publicado la historia de los extraños peces aparecidos en Almería, por ejemplo, o similares. Cuando se sabe que muchas de estas noticias pues tenían otros fines, ¿no? Virales, propagandísticos. Claro, ya, bueno, pues se vuelca la información y eso vive y se olvida y se queda ahí in eternam, ¿no? Estamos en un momento de verdad que es muy difícil cribar la información, y en cualquier tema, no solo por supuesto en los del misterio. La rapidez por meter una noticia hace que muchas veces haya intereses, como decía Javier, muy concretos detrás de ellas. Vamos con rápida ráfaga, sobre todo sobre estas últimas cuestiones, rápida ráfaga de nuestra audiencia, y de inmediato viajamos a un lugar también que es como una cueva secreta, nuestro propio cerebro. Holden Caulfield dice, para lo de Siria no hacía falta profecía, yo lo dije hace un montón y no soy profeta. Cancela Freire, eso sí que da miedo, una guerra es lo más terrorífico que me pueda imaginar, más que un vampiro. Carla Cosío, Santi Camacho, échanos la conspiración de la tercera guerra, que según muchos aquí en los Estados Unidos nada pasa, todo cool, pero los inteligentes que les escuchamos sabemos que la realidad
es otra. Bueno, si escuchan de Estados Unidos, muchas gracias. Hay de hecho una cuestión que tiene preocupadísimos a los estrategas y a los expertos militares de todo el mundo, que es la naturaleza de ese ataque relámpago, de ese ataque limitado en el tiempo, como se esfuerza en decir Obama. Y es por lo siguiente: antes decíamos que Bashar al-Assad efectivamente tiene un vastísimo arsenal químico, pero lógicamente, viendo lo que se le viene encima, ya lo ha cambiado de sitio. Ya los expertos en inteligencia y los expertos militares ya no saben dónde están localizadas esas armas, con lo cual pueden estar en cualquier sitio. Lo cual quiere decir que si les da por ejemplo, bombardear un centro de comunicaciones, y si resulta que estaban allí, la que se monta a los 50 kilómetros alrededor, si se esparce una nube de gas sarín, de gas mostaza, etcétera, etcétera, por toda la región, puede ser de consecuencias imprevisibles y pillar a civiles, a niños, a abuelos, a soldados. Gasarín, que fue el empleado por aquella terrible secta en Japón, en el metro. La verdad suprema. La verdad suprema, ni más ni menos. José Tenza nos dice: lo de Siria estaba claro, otra guerra más que planificada. Baby Mares, yo vi hace unas semanas un vídeo de los rebeldes sirios muy fuerte, estaba en YouTube, ya lo han retirado, nos dice, estaban matando a gente de formas verdaderamente salvajes, y eso es lo que van a apoyar, vaya dos bandos. Isidro dice: en Siria hay una guerra civil y no habría que participar por ningún bando. Nurita Pita: no había un chico indio que vaticinó unas cuantas profecías y que dijo que en Siria al final todo se solucionaría porque en Egipto habría una guerra. Por ahora no va muy desencaminado. Lo escucho en vuestra sección de noticias en Cuarto Milenio y no recuerdo el nombre. Bueno, vamos a hacer una cosa. Facebook, Twitter, Nave del Misterio, hay que buscar y ya está. Y milenio3@cadenaser.com. Guillermo León con todo. Y por cierto, con Guillermo León habrá una sorpresa luego, más tarde. Vamos a viajar al mundo del cerebro, y cambiamos incluso el tercio. Nos metemos dentro de nuestro propio cráneo. Y eso sigue siendo al final del viaje siempre más fantástico, más increíble, más alucinante, más desconocido. Así que en los límites de la ciencia estamos. Una cosa más física todavía, pero que parece mágica, es lo que ha ocurrido. Ha habido un par de noticias, sobre todo una ya tremenda. Estamos en las puertas de la ciencia ficción a nivel del cerebro. Pues sí, Iker, porque por primera vez han logrado conectar dos cerebros a través de lo que conoceríamos como telepatía. Y realmente es que han sido dos científicos de la Universidad de Washington, Andrea Stocco y Rajesh Rao, quienes han logrado conectar sus cerebros a través de Internet. Es muy importante esto. Os cuento cómo es la situación. Rao está observando una pantalla que tiene delante un videojuego. Se imagina activando un botón que es el que hace disparar un cañón en ese videojuego. Esa señal que su cerebro emite viaja a través de Internet y se conecta con otro casco que tiene el otro científico. Inmediatamente, sin que él pueda hacer nada, su dedo activa la barra espaciadora del ordenador y hace que esa bola del cañón salga impactando en el videojuego. Estamos en el 2013. Los dos cerebros han enviado una señal y han hecho, sin saberlo uno ni otro, un trabajo en conjunto. Claro, la gran pregunta es: ¿qué campo se abre? Pensemos en dentro de 50 años. ¿Qué se estará haciendo de cerebro a cerebro? Todo eso en lo que no creían de la telepatía se ha quedado en nada. Se estarán haciendo cosas mucho más importantes, más increíbles. Sí, fíjate, Stocco, que es el científico que recibe la información que le ha enviado su compañero, dice que él lo único que siente es como un tic nervioso, como cuando de repente se nos mueve un dedo sin nosotros ser conscientes ni poder hacer nada, y es por la señal, por la orden que ha recibido del otro científico en su cerebro. Y todo está medido, me imagino, para saber que el impulso es exacto en el momento concreto. La pregunta es: ¿y si en vez de accionar una barra espaciadora aprieta un gatillo? Pues a eso van a contestar luego nuestros Esa es muy buena. Esa es muy buena porque... Es muy de Santi. No, y además, mira, el otro día te lo decía, nos contaba José Manuel Nieves que, por ejemplo, estaba muy impresionado y estaba muy ilusionado con un proyecto de la NASA para capturar asteroides y poder utilizar sus recursos mineros. Sé por dónde vas. Y automáticamente, unos días después,
ya había quien empezaba a especular con la posibilidad de que dice, bueno, si podemos capturar el asteroide para sacarle recursos mineros, ¿por qué no podemos capturarlo para lanzárselo como si fuera una bomba atómica a otro país? Siempre esa versión positiva del ser humano que llevamos dentro, ¿no? Efectivamente. Sí, ya que hay un logro, ¿por qué no lo utilizamos contra el otro, no? Y además lo daban como el arma secreta perfecta porque dice, te ha caído un asteroide, yo no he sido. Siempre quedaba la posibilidad de negarlo. Pero la pregunta de Javier es tremenda. Ahora, sepamos más de este experimento concreto que yo creo que rebasa cualquier concepto. Sí, porque es la primera vez en la historia que se ha logrado conectar dos cerebros humanos. Siempre había sido humano-rata, cerebro-máquina, pero nunca había sido humano-humano y que además funcionara. Manuel Martín Loeches nos comenta que esa tecnología se lleva utilizando ya desde hace un tiempo. Bueno, Manuel Martín Loeches, que es una de las autoridades mundiales en neurociencia y director de la neurociencia cognitiva de la Complutense de la Carlos III. Lo que nos demuestra esta noticia es hasta dónde está llegando la tecnología. Digamos, son herramientas que ya estaban disponibles. Hasta ahora 3 herramientas. Por un lado, poder leer la actividad cerebral y traducirla en órdenes cerebrales. Eso es algo que se está haciendo en un apartado científico que se llama Brain Computer Interface, que es prácticamente la interacción entre un ordenador y un cerebro real. Por otro lado, se está también mezclando la tecnología que puede incidir en la actividad cerebral mediante una estimulación magnética transcraneal, que se llama así, es decir, se puede hacer que el comportamiento de una persona se vea influido por un estímulo magnético que se aplica desde fuera, y entre estas dos tecnologías se ha metido Internet, que tiene esta capacidad hoy día de transmitir una gran cantidad de datos entre lugares remotos de la Tierra. Claro, y otra cuestión, si esto ya, como decía Manuel Martín Loeches, que tiene estas, y ojalá podamos hacer alguna demostración, estos elementos a nivel militar, ¿qué se estará haciendo desde hace tiempo, no? Bueno, hemos preguntado también al doctor Gaona sobre esta noticia que ha dado la vuelta al mundo, y como él sabemos que está continuamente probando todo tipo de electrodos, de cascos, activar el cerebro de una parte, de otra, pues le hemos dicho, bueno, pero estos aparatos se conocían, ¿esto cuánto tiempo lleva investigándose y servían para otras cosas? Los MAX-TIM son unos aparatos, son máquinas que se utilizan para el tratamiento fundamentalmente de la depresión y otro tipo de cuestiones a nivel neurológico. Provocan un campo magnético tremendamente intenso que favorece en un momento determinado la estimulación de ciertas zonas del cerebro, se orienta dentro del propio cerebro, y esto quita o por lo menos se puede disminuir la medicación, en algunos casos incluso quitar la depresión. Pero también se puede utilizar, como en este caso, de una manera experimental, estimulando esta parte del cerebro. Javier lanzaba esa pregunta, ¿no? Y si en vez de activar un cañonazo en un videojuego, activa un gatillo. Bueno, nuestro primer invitado, Manuel Martín Loeches, yo creo que la persona que hoy en día en España conoce mejor el cerebro, también apuntaba a esa posibilidad, aunque quitaba un poco el miedo. La influencia entre dos mentes a través de la tecnología de Internet es, como vemos, una realidad bastante clara. Y bueno, esto abre, como siempre, muchas perspectivas, porque se podrán hacer muchas cosas, se podrá manipular, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Cerebros a distancia gracias a estas tecnologías. Todavía estamos un poco en pañales, pero esto es un futuro bastante prometedor. Al mismo tiempo, unida a esta historia que es tremenda, y ahora contaremos sus posibilidades, aquellas películas de... ¿Os acordáis? Juegos de guerra o aquellas de la máquina, que había una que era más allá de la muerte con el cerebro. Bueno, todo esto queda en agua de borrajas. Proyecto Brainstorm. Exactamente. Por cierto, con una historia como bastante terrible, porque Natalie Wood muere rodando esa película con el maravilloso Christopher Walken ahí metido en medio, y Stanislav Grof, que era Stanislav Grof, el gran experto del cerebro y del misterio. Digo lo de Walken porque lo vemos siempre haciendo de vampiro o cosas de ese tipo, ¿no? Extraño, estrambótico, extravagante Walken, gran actor. Bueno, pues Grof cuenta que en aquella película que se hablaba de el cerebro, sus posibilidades, conexiones a máquinas, todo el mundo perdió un poco la chaveta, pasaron cosas muy raras,
Y Natalie Wood, la bellísima actriz, dicen que ella repetía constantemente, le había venido el presagio, se ha escrito esto, de que iba a morir en unas aguas negras. Tenía mucho miedo al mar desde pequeña, aguas negras. Algo pasa, ¿verdad, Santi? Con Christopher Walken, con su esposo, un barco, y muere en aguas negras en mitad de la noche, ¿no? En fin, historias que ocurren, que pasan. Pequeños cerebros, aunque sea más brevemente, también se ha hablado, y es una cuestión que no parece entrañar tanto misterio como esta conexión entre cerebros, ¿no? Se ha hablado, se ha dicho, se ha comentado en titulares que han logrado reproducir pequeños cerebros, pero yo pensaba que eran cerebros perfectamente funcionales, ¿no? Pero al final nada, se ha quedado como una especie de intentona que puede ser interesante a nivel biológico, pero no lleva a las conclusiones de esta conexión. Conexión, Santi, que como decías nos puede dar claves que ni imaginamos, ¿no? Claro, por ejemplo, yo que tengo una mente maquiavélica, vale, entre dos seres humanos, pues a lo mejor, evidentemente, la fuerza de voluntad puede hacer mucho. Pero hoy sí colocamos de receptor a algo con una mente un poco más frágil, pero también con capacidades humanas. Pongamos un chimpancé, un orangután, y el operador llega a tener la capacidad de controlarlo. Aquello que decían de eres más peligroso que un mono con una pistola, pues a lo mejor empieza a haber en los ejércitos monos con pistolas que puedan llevar a cabo misiones sin arriesgar vidas humanas y que sean teledirigidos a distancia. Yo que sé, estoy especulando mucho. No, pero no me parece nada exagerado porque el ser humano tiene esto y mucho más. Por ejemplo, Javier, yo recordaba, y tú eres capaz de hacer una fotografía mucho mejor, una estampa, aunque sea breve. ¿Qué pasó? ¿Qué significa Puerta del Cielo? ¿Por qué tendría que alarmarnos de cara a lo que se está contando ya en la red y con la fuerza de la red que no había en el año 97? Bueno, en 1997 se esperaba el paso de un cometa por las proximidades de la Tierra, el cometa Hale-Bopp, y una agrupación, vamos a decir sectaria, que pensaba que detrás de ese cometa Hale-Bopp venía una nave extraterrestre, aprovechó para reunir a un grupo de sus acólitos en San Diego, en California, y pensando en la posibilidad de proyectarse astralmente hacia esa nave que estaba detrás del cometa, ingirieron unos tóxicos, se suicidaron y se convirtió además todos el caso... con la misma ropa, con unas zapatillas, sí. Una especie de simbología. Hoy que hablábamos de Ravenants y de simbología, de las cavernas a estas mansiones de América, ¿no? Todos iban vestidos de la misma manera, con ropa deportiva, con chándals. Yo recuerdo, estoy viéndolo casi, las zapatillas deportivas de una marca americana. ¿O una ola? Exactamente, nuevas, perfectas, a estrenar, todos tumbados plácidamente en literas. Era terrible. Cubiertos por sudarios morados, hasta el punto que se especuló que todos se habían suicidado, menos en el último término quizá el líder, que finalmente se acostó, ingirió la misma sustancia. Tuvo sus dudas, ¿no? Exactamente, y falleció también para proyectarse hacia más allá del cometa Hale-Bopp. Estamos hablando del año 97. En realidad, Internet está haciendo irrupción en nuestras vidas. En fin, las primeras páginas web surgen con bastante potencia a partir del año 95, y en el año 97 hay una eclosión de este asunto, y es la primera vez que un grupo de estas características aprovecha Internet para divulgar su mensaje. Tanto es así que algo que hubiera podido quedar circunscrito al área de San Diego, a un caso de la policía y del FBI en esa zona, de repente se convierte en un asunto internacional, y surgen algunos émulos que intentan hacer algo parecido a lo del cometa Hale-Bopp, afortunadamente sin llegar a mayores. Año 97, una fotografía y una especie de efecto, de cuestión, provoca, además en un grupo que yo creo que nunca había ocurrido en los suicidios de misterio, en los suicidios esotéricos, suicidios por ovnis de este nivel, con esta escenografía. Bueno, ¿qué está pasando ahora, en estos días, ahora mismo? No hacen verdad más que llegarnos mensajes a las diferentes líneas con un tema cósmico, ¿no? Algo pasa en el cielo, y por vez primera, por supuesto, Jean-Michel Jarre, Cosmos, como debe sonar, aquí en Milenio 3. Nos encontraremos decenas de páginas que dicen que una nave espacial viaja en la estela, o mejor dicho, encubierta por el halo de este cometa. Las especulaciones de que Ellison es en realidad una nave o tres naves espaciales se deben a una foto tomada por la cámara del telescopio espacial Hubble, que los usuarios de Internet pues han editado, han eliminado el brillo, han subido el contraste, y todos se encontraron lo mismo. Tres trazos que forman una especie de triángulo y que efectivamente
tienen una extraña apariencia artificial. Pues tampoco es tan fácil, pero muchas personas dirán, bueno, y la conspiración ya está, están ocultándonos la verdad. No, claro, es lo que hablaba. Ahora alguien inventa no sé qué. Nosotros no somos sospechosos de no creer en algunas conspiraciones, pero claro, cuando todo es conspiración ya empieza a ser peligroso los mensajes, porque además a mí me extraña cómo algunas cosas sin fundamento o que se demuestra que no son así, son adoptadas irracionalmente y con una gran fuerza, que es lo que está pasando. Pues sí, pero para los que duden, el telescopio espacial Hubble no toma fotos en color. Tiene que con la misma cámara aplicarle diferentes filtros de diferentes colores para ir discriminando la luz y luego montar mediante un software todas esas imágenes para que cojan un aspecto espectacular. En este caso, los responsables del Hubble querían sacar literalmente una foto bonita del cometa Ison. Pues la que han liado. Y la que han liado ha sido pequeña. De hecho, los que duden pueden encontrar en páginas de internet cada una de las imágenes separadas, donde se ve una de las rayitas, otra de las rayitas, otra de las rayitas, y luego ya el conjunto ya montado, donde no se ve absolutamente nada, y se ve el cometa Ison bajo un fondo estrellado de todos los colores del arco iris precioso, que es lo que ha traído toda esta polémica. De todas formas, Miguel Gilarte, el director del Observatorio de Almadén de la Plata, nos alertaba de que este no es el único caso. Están saliendo decenas de fotografías y de vídeos apócrifos absolutamente imposibles ya del cometa Ison. ¿Nos lo cuenta él? No solamente han aparecido fotografías, sino han aparecido bastantes vídeos, ¿no?, en internet, ¿no? Los vídeos que aparecen en internet sobre dos ovnis que sobrevuelan el cometa Ison a su alrededor, bueno, estos vídeos evidentemente no son de la NASA, ¿no? En ellos se aprecia una roca de gran tamaño como si fuera el núcleo del cometa, sin cola prácticamente. A fecha de hoy, a la distancia que se encuentra, no es posible ver como con tanto detalle el núcleo del cometa, y además también a fecha de hoy el cometa ha desarrollado una cola considerable que no se aprecia en dichos vídeos, ¿no? Ni tan siquiera el telescopio espacial Hubble puede mostrar con tanto detalle el núcleo del cometa, y menos dos objetos alargados que dicen que tienen pues 50 metros de largo, ¿no? Estos supuestos ovnis, ¿no?, que rondan al cometa. Venga, terminamos con ráfaga rápida. Venga, vamos con ello. Coco Fernández dice, ¿acaso no es normal que cada avance científico nos haga esperanzarnos por un lado, pero inmediatamente pensemos que siempre habrá intereses que los usen en contra de la inmensa mayoría de nosotros? ¿Acaso la historia no nos lo demuestra continuamente? Mucho teníamos que cambiar. Es triste. David Cron dice, ya no solo apretar un gatillo. Si estos impulsos viajan por internet, por la red, ¿quién dice que no lo pueden interceptar, hackear y que otra persona cargue con la culpa? Baby Mares, ¿entonces se podrá conectar a alguien a punto de morir para saber más acerca de la muerte? ¿Acabará el ser humano acercándose un poco más a entender qué ocurre en ese momento? Claro, cuántas cuestiones surgen, cuántas preguntas que no tienen respuesta en Twitter, en Facebook, Nave del Misterio y milenio3@cadenaser.com para Milenio.